Y pues quiero pedir su atención en esta mañana porque vamos a hablar de algo que nos parece muy importante dentro de la parte de las misiones y el evangelismo, y es el carácter de una iglesia misionera. Amén, hermanos. Vamos a leer la palabra del Señor. Hechos capítulo 13. Versos del 1 al 5, lo podemos leer compartidamente para que todos podamos participar. El culto también implica leer la palabra del Señor, ¿cierto? Tenemos como comunidad de que leer la Biblia, la palabra. Hechos capítulo 13, Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, del versos 1 al 5. Amén. Yo comienzo y ustedes pueden continuar. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y ministros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado, y junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Todos. Y llegados a Salamina, que anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y tenían también a Juan de ayudante. Amén. ¿Cuántos dan un gloria al Señor? Pueden ponerse cómodos. Bien, hermanos. Como les comentaba en la mañana de hoy, el hermano Plutarco tuvo a bien honrarme para compartir con ustedes la palabra. Evangelizar es muy importante, pero más determinante es que la palabra llegue con la unción del Espíritu Santo. Amén, hermanos. O sea que es una gran responsabilidad. Me siento demasiado honrado con ustedes como iglesia, estar aquí delante de ustedes. Quiero dar un saludo a algunos hermanos que no tuve la posibilidad de saludar anteriormente. A todas las visitas le damos la bienvenida. A los hermanos que no habíamos visto en algunos días, me han hecho falta. Amo la iglesia, sé de todos sus esfuerzos, ¿cierto?, por hacer el trabajo de la mejor manera. Bien, entonces vamos a hablar un poquito, algunos elementos sobre el carácter de una iglesia misionera. Amén. Hoy en día, digamos, son muchas las preocupaciones que hay en las congregaciones, en las iglesias. Una de las cosas que lucha mucho la iglesia por tratar de cerrar filas es las falsas doctrinas. Amén. Otro de los puntos es, los pastores, y con toda razón, se preocupan mucho por atender la membresía, que esté bien alimentada espiritualmente, que tenga todos los elementos, todos los recursos, que esté lo mejor posible, que esté bien pastoreada. Y damos gloria al Señor por todos los ministros que tenemos, ¿cierto?, como pastores, nuestro pastor acá, que siempre se preocupa por enseñarnos, por darnos la sana doctrina, por estar muy pendiente de las cosas que necesitamos en nuestra vida personal, en consejería, en tantas y tantas cosas. Amén. Otra de las grandes preocupaciones que tiene la iglesia es los recursos. Hacen falta tantos recursos para tantas y tantas y tantas cosas que tiene la iglesia. Hay tantas necesidades. Quisiéramos, ¿cierto?, abarcar como congregación muchas y muchas cosas, pero se ven limitadas por los recursos. Hay otra preocupación que se tiene, digamos, en la iglesia, y es lo que tiene que ver por el crecimiento. Tal vez uno de los temas que más ha trabajado las iglesias de todas las organizaciones, todas las iglesias, ¿cierto?, que tienen como base el evangelio, es cómo hacer para que las congregaciones crezcan. Y realmente se han hecho tratados de eclesiología, de fórmulas, de estrategias, de que la iglesia crezca y crezca y crezca, ¿cierto? Y eso es bueno, eso es importante, hay que llegar a todas las personas, ya. Pero existe una preocupación que debe ser el eje central de toda la actividad de la iglesia. Amén. Y es cómo cumplir
la gran comisión. Amén. La iglesia fue creada para llevar la palabra del Señor, para llevar las buenas noticias. La misión de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia está en San Marcos 16:15. Es muy bien conocida por todos cuando dice, id por todo el mundo y ¿qué? A toda criatura. Cuando el hermano Plutarco, esto yo lo he repetido en alguna oportunidad, vino aquí por segunda vez, ¿cierto? Ya una de sus grandes preocupaciones fue organizar la estructura de la iglesia, no solamente de acuerdo a la reforma, sino del sentir que él tenía de parte de Dios para poderla proyectar hacia donde la iglesia, ¿cierto?, tiene que estar. Y entonces con un grupo de hermanos, ¿cierto?, se hizo un trabajo de planificación y se hizo un plan, ¿cierto?, caminando en una misma dirección. Y una de las cosas que se trabajó fue la misión de la iglesia central, que en su parte principal dice que somos la iglesia madre, ¿cierto?, establecida por la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia para llevar ¿qué? Las buenas nuevas de salvación. Eso no es retórico. Eso no es solamente por tener, digamos, slogans, por tener lemas, por tener, digamos, frases que determinan como el accionar planificado, organizado de una congregación. Estamos cumpliendo el mandato que el Señor nos ha dicho. ¿Qué es lo que es importante? ¿Cómo llevar, cierto, las buenas nuevas de salvación a todos los que lo necesitan? La iglesia tiene una dinámica digamos, no solamente en su creación, sino en su desarrollo, que comienza con el evangelismo. ¿Por qué creen ustedes que una iglesia, cierto, lo primero que fortalece es su línea de evangelismo? Usted puede buscar muchas fórmulas. Los ministerios pueden buscar muchos elementos, estrategias para hacer crecer su obra, para hacer crecer, digamos, sus trabajos. Pero la iglesia va a crecer, la iglesia va a ser bendecida si tiene un fuerte trabajo evangelístico y de misiones. A veces nos ocupamos nosotros, mire, yo le doy gloria a Dios por tantas cosas en la iglesia. Y hacemos actividades y hacemos mucha serie de cosas, pero el eje central, yo quiero recalcar en la mañana de hoy, que la perspectiva central del trabajo de la iglesia es llevar las buenas nuevas de salvación. El hermano Plutarco me dijo ayer, hermano, no se le olvide que mañana es un día misionero. Eso para mí fue determinante. Entonces, estoy comprometido en recordarle algunos temas que son necesarios para que una iglesia sea triunfante, pero sea triunfante a través de ¿qué? De evangelizar, de llevar la palabra a todas y cada uno de los rincones de esta ciudad y del mundo. Le damos un saludo a los hermanos, a los amigos que nos están viendo por internet. Estamos llevando esta palabra a todo el mundo. Estamos trabajando en eso, pero todavía hay mucho por hacer. Entonces nosotros tenemos que trabajar mucho en los procesos de evangelismo. El evangelismo nos lleva a los discipulados. Un trabajo hermoso, un trabajo importante, nos lleva al fortalecimiento de las vidas, a fortalecer nuestra vida espiritual. Nos lleva al servicio, nos lleva a la comunión, a la integración y nos lleva a el círculo que es establecer nuevas iglesias y establecer nuevos sitios para la predicación. Por eso es que la misión dice que esta es una iglesia madre. Esta iglesia ha tenido una matriz fértil. ¿Cuántas congregaciones han salido de aquí? Los hermanos que tienen años y años saben de eso. Fue una etapa inicial. Eso a través de hoy, a través de siempre, tenemos que seguirlo consolidando, seguirlo trabajando, seguirlo avanzando. Amén.
Entonces, el carácter de una iglesia cristiana, vamos a estudiar, digamos, algunas características, llamémoslo así, o algunas circunstancias propias de lo que es una iglesia misionera. Entendamos por una iglesia misionera, una iglesia que tiene clara su razón de ser, su misión. ¿Amén? ¿Estamos? A veces hay distinciones entre evangelismo y misiones, pero eso es una sola cosa. Aquí el hermano Plutarco nos ha enseñado eso y otros ministros también. Mire, cada congregación, cada iglesia es única en la forma, ¿ya?, como Dios le ha encomendado su labor. Muchas veces se ve uno con mucha frecuencia que la gente mira ejemplos. Mirar ejemplos es muy bueno, porque es simplemente un marco referencial para saber si lo que uno hace está bien o lo que uno hace de pronto no está tan bien, ¿verdad? Pero a veces queremos decir, no, en tal parte se hizo tal cosa, eso dio un gran éxito, aquí lo podemos hacer y lo debemos hacer. Dios tiene un trato especial para cada congregación en el evangelismo, en su crecimiento y en su fortalecimiento espiritual. Entonces, no se puede transferir el contexto de una iglesia a la otra, como llaman los expertos de eclesiología. Lo que puede haber funcionado bien en Cartagena, de pronto aquí no tanto. A mí me encanta. ¿Por qué me encanta hablar de mi pastor? ¿Saben por qué? Porque él tiene una visión que Dios le ha dado. Y yo soy respetuoso de eso y amo eso. Él le dijo a esta iglesia y le dijo a algunos directivos de la iglesia en un momento dado, le dijo, mire, en este segundo periodo yo voy a hacer cosas diferentes que no hice, ¿cierto?, en mi primera administración. Eso es hermoso, eso es sabio. Porque no es repetir cosas, no, es ir en la dinámica que Cristo tiene para la iglesia en cada tiempo y en cada momento. Amén. No se pueden transferir los dones en la espiritualidad. Es que en tal iglesia, ¿cómo se mueve el evangelismo? ¿Y qué nos pasa a nosotros? Dios tiene un trato para cada uno de nosotros en lo personal y en lo de comunidad de iglesia. No se puede transferir el tiempo y la madurez de los procesos, ¿cierto?, que tiene Dios preparado para el evangelismo y las misiones en cada congregación. Dios tiene un trato personal, así como Dios quiere un trato personal con nosotros, lo quiere con todo el conjunto de su iglesia. Mientras mucha gente se devanea el cerebro buscando fórmulas para tratar de ser exitoso en tantas cosas, lo que yo digo esta mañana y lo que quiero recordar es que el éxito de una iglesia misionera, como vamos a ver en la iglesia de Antioquía, pasa meridianamente por una relación correcta con Dios. A veces queremos hacerlo todo en lo humano. Se nos olvida que Cristo es el dueño de la iglesia. Se nos olvida que a veces tenemos que dejarnos llevar por la corriente de su Espíritu Santo para que Él nos lleve al sitio que corresponde, donde Él quiere que nosotros hagamos o trabajemos para su obra. Y lo hacemos de buena intención y mire, eso es bueno y gloria a Dios por el esfuerzo. Pero no es con mi propia fuerza, sino con el Santo Espíritu de Dios. Amén. Entonces, la relación correcta para poder tener un carácter de una iglesia misionera es realmente enamorarnos profundamente de Dios y de su obra. Es el enamorarnos con todo nuestro corazón, con todos nuestros sentimientos, con toda nuestra razón. Amén. Eso lo que da es clarificar el deseo de ganar a los perdidos, el servirnos unos a otros, el tener una comunión y el compartir con los necesitados. Jesús le preguntó
a Pedro 3 veces si lo amaba de verdad. ¿Se acuerdan? Juan, ¿me amas? Discúlpeme, yo soy muy confrontacional con preguntas. Yo quiero preguntarle a la iglesia esta mañana. Iglesia, ¿amamos a Jesús? Amén. Diga amén, hermano, dígalo con convicción. Tenemos que apacentar las ovejas. Tenemos que apacentar los corderos. Amén. Tenemos que cuidar la iglesia, pero también tenemos que llevar su palabra. Como decíamos, es amor de voluntad, amor genuino y no un amor de devoción. Vamos a mirar un poco, digamos, dónde está como el éxito de las iglesias misioneras, y vamos a tomar el ejemplo de la iglesia de Antioquía. Vamos a mirar Hechos capítulo 11, ahí cerca. Vamos a leer algunos versos. Dice la iglesia de Antioquía. Quiero leer la palabra de Dios en esta mañana, hermanos. Quiero leer. Dice la palabra del Señor. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie de la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todos un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Amén. Qué hermosa palabra, ¿cierto? Para decirnos lo hermoso que era la iglesia de Antioquía. Amén. La iglesia de Antioquía realmente, Antioquía, comencemos diciendo, era la tercera ciudad más importante del Imperio Romano. Era una ciudad de más o menos 500,000 habitantes, una urbe. Pero así como era de importante, era un centro comercial, era un gran centro pagano. Era un gran centro de inmoralidad. Y una de las cosas que uno comienza a mirar en los antecedentes de esta iglesia es que la iglesia de Jerusalén estaba en lo que se llaman, ustedes los psicólogos, los que manejan la psicología, las hermanas Orlay, la zona de confort. La iglesia en Jerusalén estaba ahí, no se movía de Jerusalén. Y entonces tuvo que venir la persecución de Herodes, ¿cierto? Para que la diáspora, para que al salir todos los que habían recibido, ¿cierto?, la palabra de Dios, ¿cierto?, se fueran a diferentes sitios a llevarla a otros lugares. Entonces, bien, dice la palabra que a causa de la persecución, después de lo que pasó con Esteban, con su muerte, ¿cierto?, algunos judíos, ¿cierto?, pasaron a Fenicia, Chipre y Antioquía, pero ellos como judíos no le hablaban a nadie de la palabra del Señor, del evangelio, de las buenas noticias, ¿verdad? No hablaban de que Jesucristo había venido, Dios había venido en forma de hombre, que era Jesucristo, ¿cierto? Que Él había muerto, que Él había resucitado y que nos había dejado el reino de los cielos aquí en medio de nosotros.
Nada de eso comentaban, porque acuérdense que siempre había una división cultural entre judíos y griegos. Y entonces dice la palabra del Señor, ¿cierto? Pero había entre ellos algunos varones de Chipre y de Cirene, miren, no eran judíos. E hicieron lo que no estaban haciendo los otros. Y dice, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesucristo. Después de la iglesia de Jerusalén, la iglesia mejor consolidada fue la iglesia de Antioquía. Pero mire esto. Ninguno de los apóstoles fue a consolidarla. Fue a fundarla. Fue a establecerla. Lo hicieron personas que sentían en su corazón que había que llevar la palabra de Dios, no importara quién fuera. Cumplieron con la misión, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Lo entendieron bien, lo tenían claro. No vamos a juzgar las razones por las cuales la iglesia de Jerusalén no lo hizo. Pero esta iglesia, la iglesia de Antioquía, este grupo pequeño de hermanos, tenían clara la misión. Cuando una congregación tiene claro lo que es el desarrollar el evangelismo y las misiones, es una iglesia misionera. Porque tiene clara la misión. Sencillo de entender, ¿verdad? Muy sencillo de entender, hermanos. Entonces, esa iglesia, estos hermanos llegaron. Y qué testimonio tan grande. Porque dice que la mano del Señor estaba con ellos. Cuando nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, mandado por Dios, Dios se agrada y nos respalda. Amén. Dice que Dios estaba con ellos. La mano del Señor, la autoridad, el poder de la iglesia estaba con ellos. Amén. Y dice que gran número creyó y se convirtió al Señor. Ahí está la fórmula de hacer crecer las congregaciones. Las congregaciones no necesitan tanta publicidad. Las congregaciones, nosotros lo que necesitamos para que cientos y miles sean iguales que usted y yo, hermana, sabe que es llevarles la palabra de salvación. No hay otra alternativa. Esa fue la gran comisión. Eso fue el legado y la orden que Dios dijo, id. Jesús no dijo, ¿quieren ir? ¿Desean ir? Dijo, vayan. Acción, movimiento, dinámica. La iglesia de Jerusalén estaba en su zona de confort y tuvo el Señor que utilizar, ¿cierto?, la violencia religiosa para que la misión se pudiera desarrollar. La iglesia misionera está llamada a evangelizar a toda criatura, hermano. Y es parte importante de estos procesos que Dios quiere para nosotros. Hoy en día usted puede decir, oiga hermano, pero es que eso fue en la iglesia primitiva. La iglesia hoy es igual. Estamos en igual de condiciones. Tenemos incluso mejores recursos para hacerlo. Amén. Mire, fue tan el impacto que llegaron los apóstoles y oyeron las buenas noticias de que allá en Antioquía estaba pasando algo tremendo, algo extraordinario. Y tal vez ellos estaban ocupados llevando en la Palestina, en la misma Judea, llevando la palabra, el mensaje, y mandaron a Bernabé. La palabra del Señor dice que era un hombre bueno. El redactor de Hechos, ¿cierto?, lo menciona, ¿cierto?, como un hombre bueno, como una persona realmente fiel al Señor. Mandaron a Bernabé y mire lo que él encontró. Dijo,
Esta es una iglesia, ¿cierto?, que lo que hace es predicar la palabra. Se añadían a la iglesia los que iban a ser salvos, pero yo veo un ambiente hermoso aquí. Dijo, vio la gracia. Amén. Dice, y vio la gracia de Dios. Y no solamente la vio, sino que enseguida esa gracia él la recibió y se sintió contento, se sintió alegre, se sintió bien respaldado, diciendo, Dios está aquí con esta congregación. Amén. Y los animó a seguir trabajando y seguir trabajando, ¿cierto? Pero él dijo, bueno, esto no lo podemos hacer solo, esto no lo podemos dejar así. Entonces dijo, vamos a llamar a Saulo, que está aquí cerca. Saulo es griego, él sabe griego, él es una persona que es judía, perdón, es ciudadano romano. Él tiene unas condiciones y unas características ya para llevar el mensaje. Y se lo llevó, lo buscó, lo encontró y armaron ciertos grupos, un grupo importante de trabajo para poder seguir fortaleciendo el trabajo evangelístico, ¿cierto?, de la iglesia de Antioquía. Y dice que se congregaron allí todo un año y enseñaron a mucha gente. Escuche bien esto, hermana y hermano, en esta mañana. Pues yo reflexiono mucho en esos temas. Cada vez que el hermano nos enseña aquí doctrina, el pastor, piense siempre en cómo usted se está formando para llevar el mensaje de las buenas nuevas de salvación de mejor manera. No crea que eso es como decía Paulo Freire de la acumulación bancaria de información, ¿verdad? Los que saben de educación. No es tener cierto conocimiento de la Biblia para mí, eso es para que usted lo tome, lo estructure, ¿cierto? Y cuando tenga la necesidad de enseñar a alguien con una sana doctrina, vaya, llévela y dígala. Amén. Ellos enseñaban para esto. Una iglesia misionera enseña a hacer misiones y a hacer evangelismo. ¿Cuánto luchan aquí, hermano? ¿Cuánto luchamos acá? Perdónenme, discúlpenme, hermanos. Quiero hablar con el respaldo del Señor. ¿Cuánto luchamos acá año tras año tras año, cierto? ¿Cuánto luchan, cierto, los ministerios de evangelismo para tratar de capacitar y nuestra acogida es poca? Díganlo, hermanos. ¿A ustedes? ¿Qué hay que hacer en refanes? ¿Qué esto? ¿Qué vamos a prepararnos? ¿Qué vamos a estudiar? ¿Qué cómo llegar a eso? La iglesia tiene que tener clara la misión. Aquí el pastor lo tiene claro y nos lo puede enseñar. Los directivos lo pueden tener claro y lo pueden enseñar. Los ministerios de evangelismo y misiones lo pueden tener claro, ¿cierto? Y lo pueden enseñar y lo hacen. Pero si nosotros, iglesia, amada iglesia, y los amo en el nombre de Jesús, si nosotros como iglesia no somos corresponsables con el trabajo de la evangelización, con el trabajo de las misiones, no estamos cumpliendo lo que Dios dice que hagamos. Porque el Señor dice que llevemos la palabra a toda criatura. Yo sé que el mundo de hoy tiene muchas complicaciones, que es muy complejo. Díganmelo a mí. Eso yo lo entiendo. Pero yo lo que entiendo es que nosotros también somos ciudadanos especiales de un reino muy especial, que nosotros no estamos trabajando para el presente, estamos trabajando para un futuro glorioso. Para su futuro, el mío, y ojalá el de muchísima, muchísima gente. Alguien pudiera decir, no, lo que pasa es que realmente todos no se pueden salvar, pero a todos hay que llevarles la palabra. No nos contentemos con los supuestos, porque es demasiado peligroso. Desde que Einstein inventó la teoría de la relatividad, ¿cierto? El mundo se transformó para el pecado.
Porque todo es relativo. Supongamos que tal cosa, supongamos que tal otra. No es que esto, no es que tal cosa, y así sucede. Es que mucha gente se va a perder. Pero si no le lleva, cierto, el mensaje de salvación, más se va a perder. Amén. ¿Por qué se insiste tanto, cierto, en que la iglesia tiene que tener armonía, tiene que tener comunión? Porque una iglesia misionera, una iglesia que tenga un carácter de misión, de llevar el evangelismo, tiene que estar armonizada. La comunión es muy importante. Miren, en esa iglesia había gente de diferentes partes tenía diferencias geográficas y culturales. Unos eran de Chipre, otros de Antioquía, otros eran de Cirene, imagínense, eran del África, del norte del África. Personas totalmente diferentes en su raza, en su pensamiento. Pero la iglesia tenía la gracia de Dios porque todos tenían clara la misión. Todos tenían clara la misión de llevar, cierto, el evangelio, las buenas noticias de salvación a toda criatura, a todo ser humano. Ahí no hay distingo de región ni de nación. Amén. Tenían trasfondos religiosos diferentes, venían de diferentes culturas religiosas. Los unos eran judíos, los otros eran griegos, pero todos trabajaban por una sola misión. Llevar las buenas nuevas de salvación a toda la criatura, no importa el lugar, no importa el sitio. Amén. ¿Cuántos dan un gloria a Dios en esta mañana al Señor? Habían diferentes trasfondos sociales. Uno se había criado con el Herodes, con el digamos el antecesor del Herodes que estaba en ese momento. Llamémoslo así, era de la clase alta de su momento. Había otros que no tenían como tanta influencia, digamos, tantos recursos, tanta formación, pero todos estaban unidos en un mismo sentir. El Salmo 133 nos enseña que cuando la iglesia tiene comunión, ¿cierto? Dios envía ¿qué? Bendición. La salvación está ahí. En la comunión de una congregación, y cuando una congregación tiene una comunión excelente, nosotros, ¿cierto?, hacemos la obra que Dios nos demande. ¿Por qué? Porque usted no solamente tiene la voluntad, sino el corazón abierto para hacerlo. Amén. La iglesia era dispuesta al Señor, era una iglesia que respiraba santidad, era una iglesia que estaba apartada, una iglesia que estaba ayunando, que estaba orando, ¿cierto? Que estaba totalmente dedicada a su labor. Amén. Estar apartado, tenerlo, es decir, una iglesia de misión es una iglesia que tiene una íntima relación con Dios. Gloria a Dios por lo que hemos hecho. Pero hermanos, nos falta mucho por hacer. Y mire, lo hemos dicho acá, pero perdónenme, no son frases de cajón. Son realidades concretas. Amén. Nosotros tenemos que tener como centro de adoración a Cristo Jesús. Esa es la perspectiva. Mire, si en una congregación, sea la cual sea, ¿cierto?, no se adora a Cristo, ¿cierto?, no hay un culto cristiano. Ahí es un culto religioso. Amén. Porque para nosotros Cristo es todo. Es nuestra vida, es nuestra razón, es nuestro existir. Cada aliento está pendiente, estamos pendientes de Él. De lo que Él significa para nosotros, para nuestros hijos, para los que amamos. Amén. Los hermanos amaban, ¿cierto?, a sus hermanos. Una iglesia que tiene clara la misión. Ahorita estaba mirando y yo decía, Señor, qué bendición cuando la iglesia aporta para una misión. Mire, esa iglesia exitosa, ¿cierto?, dio. ¿Y sabe por qué dio?
No porque su corazón voluntariamente, ¿cierto? Dijo, hombre, sí, pobrecito, esos hermanos van a aguantar hambre en esa hambruna que realmente se viene. Porque oyeron la voz de Dios. Porque hubo un profeta que dijo, prepárense porque hay que ayudar a los hermanos. Y se prepararon y lo hicieron y fueron sumisos a la voz de Dios. ¿Escuchamos nosotros la voz de Dios? En sus diferentes manifestaciones. Eso es una pregunta para que usted se la responda consigo mismo y conmigo mismo. Amén. Una iglesia de misión no tiene por qué temer porque Dios quita, echa afuera todo lo que le estorbe. Ninguna de las puertas, ¿cierto? Nada de lo que implique el pecado, de lo que implique, ¿cierto? El demonio, Satanás contra la iglesia podrá prevalecer contra su iglesia. Nada ni nadie. Mire que la iglesia la estaban persiguiendo y llegó el Señor Jesucristo y les quitó a Herodes. Se los quitó de su camino. Les dijo, basta ya, vamos a quitarle la vida a este hombre. Porque mi iglesia tiene que seguir su curso. Dios reprendió el estorbo de la misión. Ojo con eso es muy delicado, hermanos. Nosotros no podemos, ¿cómo digo? Enfriar, por llamarlo así. Perdónenme la palabra. La misión que Dios nos tiene encomendado. El Señor dice en su palabra, ¿cierto? Que hay mucho afán, que hay muchas cosas por atender. Eso es cierto, pero no perdamos la perspectiva de lo que tú y yo hemos sido concitados. Es un honor que Dios nos dio, no se lo dio a los ángeles. Habrá un tiempo en el momento de Apocalipsis, cuando los ángeles tendrán que predicarle a las personas. Pero ahora, este momento, este tiempo nos corresponde a nosotros. Amén. Es nuestro tiempo. Es el tiempo, es ahora. No es antier, no es mañana, no es ayer, no es dentro de poco, es hoy. ¿Cuántos vamos a venir al culto de la tarde en el día de hoy? Vamos a apoyar, hermano, el trabajo de evangelismo. Vamos a seguir apoyando, hermano. No podemos estar, ¿cierto? Digamos, a un lado. Es que tenemos un gran problema, hermano. Eso tenemos que quitarlo, ¿cierto? De pensar que es que las damas solamente son las damas. No, todos tenemos que apoyar a las damas Dorcas en su trabajo. Todos tenemos que apoyar a los jóvenes, todos tenemos que apoyar cierto evangelismo, todos tenemos que apoyar a todos y cada uno de los mismos. ¿Por qué? Porque una iglesia misionera de éxito, ¿cierto? Tiene comunión, y comunión es tener una unión común y estar en compañía. ¿De dónde viene la palabra compañía? Del latín cum panis, compartir el pan. Hacer las cosas juntos. Eso es lo que Dios quiere para una iglesia. Hermano, queremos el avivamiento, a veces queremos, y el hermano aquí nos enseñó, el avivamiento está en nosotros. No espere retiros, no espere actividades especiales, hermano, lleve su avivamiento hoy mismo. Dispare lo que usted tiene, el potencial para recibirlo. Haga que el Espíritu Santo, la presencia de Dios, siga en su vida transformándolo. Por Dios. La iglesia no necesitará absolutamente nada para mostrar las grandes maravillas. Yo aquí lo he dicho. Solo una vida avivada para llevar el mensaje de Cristo es más importante. Es el eje central. Lo otro hay que hacerlo, es bueno, es importante, es determinante, esto es estructural. Pero el eje central, el motor, el que hace que todos nos movamos en nuestras vidas, ¿cierto? Es llevar la palabra del Señor a toda criatura. Resumiendo entonces,
La iglesia de Antioquía, ¿cierto? Tenía amor por la misión a llevar las buenas nuevas de salvación y tenía una gran presencia, se movía. Mire, no importa cuántas luchas, esa gente fue expatriada. Haga de cuenta, ¿cierto? La sacaron de sus tierras, se fueron para otros sitios y aún así, ellas comenzaron un trabajo evangelístico exitoso. La primera obra misionera a otra nación la hizo la iglesia de Antioquía. En el tiempo de hoy tenemos que seguir evangelizando y seguir trabajando con las misiones hacia afuera. Hay que seguirlo haciendo. Pero en el amor de Cristo, hermano, fortalezcamos lo que tiene que ser el trabajo que como misión nos corresponde. ¿Está claro? Léanse la misión de la iglesia. Ahí está. Mire lo que encontré, ya estoy terminando, mire lo que encontré. Una empresa como Coca-Cola, yo no tengo nada con Coca-Cola, ¿no? Quiero hacer la salvedad. Sí, no trabajo con ellos, ni hago propaganda para ellos. Pero es que quiero hacer como una analogía, como una reflexión. El 97% del mundo conoce la marca Coca-Cola. El 72% del mundo ha visto una Coca-Cola. Y el 51% de la población mundial ha saboreado una Coca-Cola. Quiere decir que 1 de cada 2 personas en el mundo se ha tomado una Coca-Cola. Pero que además de tomárselas, la ha visto y la conoce. ¿Usted sabe cuántos años tiene Coca-Cola? Tiene más o menos 100 años. ¿Ustedes saben cuántos siglos tienen las buenas noticias de salvación? Entonces la pregunta que yo me hago en esta mañana es: ¿por qué será que la iglesia de Jesucristo aún no ha podido poner la marca aquí en la mente que se llama Evangelio de Jesucristo en todo el mundo? Hagan esa reflexión, como me la hice yo y quedé asustado. Actualmente hay 6.5 más o menos mil millones de personas. Los que saben de estos temas de evangelismo dicen que 3.3 mil millones de personas no tienen una oportunidad adecuada de responder al evangelio. ¿Sabe qué es no tener oportunidad adecuada de responder al evangelio? Se lo voy a leer porque me parece que es mejor leerlo. Más de la población mundial no ha oído el evangelio de una forma culturalmente apropiada. Quiere decir, o que no lo está oyendo en su propio idioma, o que si lee la Biblia, ¿cierto?, la está en una traducción o en un idioma diferente, de una forma que pueda entender y a la que pueda responder. ¿Sabe cuál es la conclusión? Que tenemos mucho trabajo por hacer. Hay que exponer cada doctrina, hermano. El pentecostal está llamado por Cristo porque ama a su iglesia especial, amada, para que lleve sus doctrinas completas, no doctrinas parciales. No llevar, como dije en alguna oportunidad, ¿cierto?, un evangelio light. Aquí a las visitas les estamos diciendo en esta mañana: el evangelio de Jesucristo es lo más hermoso con lo que usted se puede encontrar en su vida. Pero también tengo que decirle algo, porque la Biblia me lo mandan, de que usted tiene que pelear su salvación. Yo quisiera decirle en esta mañana, ¿cierto?, un discurso diferente, una doctrina diferente. Pero tengo que decirle que las buenas nuevas de salvación están para usted. Que Dios tiene algo para transformar su vida y para que salve su vida espiritual. Pero que si no lo hace, también la puede perder.
discúlpenme si usted quisiera oír algo diferente. No lo puedo decir de una manera diferente. Porque el Señor nos manda a eso, a anunciar el evangelio completo. Anunciar un evangelio que exalte a Jesucristo. Amén. Anunciar el evangelio a las diferentes personas que lo requieran, convertidos y no convertidos. Este es un mensaje que tenemos que dar para todo el mundo, para que podamos llevarlo en nuestro corazón, ese mensaje, tener la sensibilidad, tener nuestra sensibilidad para poder llevar ese mensaje de salvación, hermanos. El apóstol Pablo decía, me es impuesta necesidad. Es decir, son dos cosas. Una de las cosas es porque cuando Dios transforma tu vida y mira lo que Dios hizo, en nuestras vidas, que nos ha transformado. Nosotros éramos personas totalmente diferentes. Dios nos transformó, Dios nos cambió. Somos unas personas totalmente diferentes, apartadas con un testimonio totalmente, claramente diferente. Cada vez que uno recuerde eso, tiene no solamente que darle gracias a Dios, sino decirle, Señor, tengo un dolor, una comezón, porque eso que hiciste conmigo, también hazlo con los demás. Y la segunda necesidad, y con esto ya termino, es el dolor. El dolor de ver que tanta gente se pierda. Hermano, Dios nos llama a que nosotros tengamos una sensibilidad por la muerte espiritual de las almas. Cada vez que uno pasa por una calle y mira música sensual, mira una cantidad de cosas, es como si las palabras de Pablo dijeron, ¡ay de mí! Amén. Si no anuncio el evangelio. Cada vez que uno pasa por una playa del Rodadero y ve niñas prostituyéndose, menores de edad, es como si el Señor le dijera, recuerda lo que dijo Pablo, ¡ay de mí! Si no llevo el evangelio. Cada vez que tú puedas pasar por un hospital y veas una persona moribunda que no ha conocido a Dios y que nadie le ha hablado de parte de Dios, es como si Dios pusiera en nuestra mente las palabras de Pablo, ¡ay de mí! Si no llevo el evangelio. Aunque el sol no brille más, esta palabra tiene que ser predicada por nosotros. Aunque usted vea que las estrellas se caen del firmamento, esta palabra tiene que seguir predicada por nosotros. Somos nosotros, no es nadie más el llamado. Amén, hermanos. Porque eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Consolidemos el carácter de una iglesia misionera. Vamos a orar en esta mañana, a pedirle al Señor